Hoy es el Día Internacional del Té y como ustedes saben, si los dije al principio, estamos sorteando este libro que tan gratamente nos había mandado Horacio Busto cuando lo conocimos. Que encima Horacio Busto es el marido de nuestra nutricionista preferida, que ella nos dijo, no sé por qué terminamos hablando del marido. Estaba el marido al lado escuchando. Claro. Ah, sí, recuerdo y ahí la nota. lo transformé y dije, pero lo tenemos que entrevistar. Sí, Si sí, sommelier de té. Y es muy copado, es muy lindo su cuenta en Instagram que se llama Instituto de Té. Y él, de buena onda, de copado, nos mandó este libro, Té Gourmet Argentino, que lo estamos sorteando hoy por ser el Día Internacional del Té, que tenemos mucha gente ya anotada queriendo llevárselo, este ritual del té que lleva más de 5.000 años. Hola Horacio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por las palabras. Por favor, ¿estás en Buenos Aires? ¿Te has ido a Misiones? A todos esos lados más teseros. No, me tocó Buenos Aires. Me tocó trabajar y bueno, allá también uno que trabaja, pero bueno, digamos, me tocó más fijo. Ajá. Me tocó más fijo acá en Buenos Aires. ¿Los líderes mundiales del té siguen siendo los chinos, Horacio? Sí. No solo por su historia, sino por los últimos 15 años. Sí, ha crecido muchísimo el volumen de producción, en general, de todo. China va arriba. Claro. Sí. Son potencia mundial entonces en eso, ¿no es cierto? Sí, con decirte un número, China produce 3 millones de toneladas anuales y el segundo, que es India, 1.300.000. Ah, el triple, claro. O sea, le lleva, claro, es mucha diferencia. China arrasa. Claro. ¿Y nosotros en Argentina cuánto hacemos? Argentina está bien, está entre octavo y noveno. Ah, mirá vos. Y tiene una producción de aproximadamente 78.000 toneladas anuales. Representa aproximadamente el 2% de lo que es el volumen total de producción. Está bien, está muy bien ubicada Argentina. Mirá vos. Y la verdad, y con esto de té de nebras que fue resurgiendo en los últimos tiempos, se fue ubicando en un nivel de calidad, digamos, más importante. Horacio, Patricia, ¿cómo estás? Y hablamos Hola Patricia, ¿cómo estás? hablamos de producción, ¿no es cierto? Y como consumidores, porque somos un país que es muy asociado al mate. Sí, es cierto. Como consumidores estamos en una escasez de estadística. Mira, ¿por qué? No se han hecho muy bien las estadísticas con relación al consumo en Argentina. Sí se le hizo en su momento con la yerba mate, ¿cierto? Lo que decís es así. Pero las últimas cifras marcaban 170 gramos per cápita que se consumen. O sea, 85 tazas a 2 gramos más o menos anuales. Lo cual es bastante más alto a mi juicio de uno, lo ve, lo percibe todo el tiempo. Pero bueno, se tendrá que hacer en algún momento alguna estadística un poco más federal, digamos, marcando, pero se nota que es mucho más que 170 gramos per cápita. Para comparar, Chile tiene, por ejemplo, 1,2 kg per cápita de té. Claro. Si bien es el primero en el consumo en América, pero Argentina para mí no baja de 250 gramos per cápita, pero bueno, ya esperaremos en algún momento una buena encuesta. Claro, Horacio, ¿y el país exporta té? Si exporta, sí. Del 100% de lo que produce Argentina, el 92% se va al exterior. El 92%. El 70% de ese 92% se va a Estados Unidos para té frío. Ah, mirá vos. Té frío, mirá vos. Un 10% va... Sí. No, digo, qué bueno. ¿Y cuál de todos los tés, porque hay muchas variedades, el otro día vos nos hiciste un muestrario espectacular, de todos los tés, ¿cuál es el mejor para té frío? Porque yo conozco uno que no es té, por ejemplo, el hibiscus, que está muy buena esa florcita para hacer frío, pero del té clásico, ¿cuál es el mejor para hacer frío? Según vos. Y mira, lo que usualmente se utiliza es el negro. Es como el té negro es muy amplio en cuanto a los agregados de los blends, ¿viste? Yo no soy un especialista en blend, pero bueno, digamos que mucha gente que hace blends estudió para sommelier, digamos, que yo creo que es básico que una persona que hace blends estudie por el tema de sommelier, ¿no? Como para entender las diferencias. Pero hoy, qué sé yo, se dan para muchos tipos de té los blends, de té frío incluso. Ajá. Así que va avanzando también en eso Argentina. Claro, porque cuando uno adquiere esa costumbre, una hermosa bebida de verano
y obviamente no tenés ningún tipo de azúcares De agregado. ni de agregado. No, claro. No tenemos, te digo la verdad, no tenemos la cultura de consumo de té frío. Claro. Argentina no tiene esa costumbre de tomar té frío. Hay, como siempre, en todo ámbito, gente que toma té frío, pero no es una cuestión, vamos a decir así, popular, como lo que puede ser el tereré, ¿no? Claro, claro. De consumo. Pero tengo Pero bueno. entendido, vos lo sabrás más porque estás al lado de una nutricionista muy copada como es tu mujer, que el té, beber té es una buena salida para hidratarse, ¿no? Sí, claro. Sí, ella siempre Por lo eso. plantea, yo siempre nunca hablo del tema propiedades y todo eso Claro. porque Te reta me después. reta después. Te reta. Claro, mejor no digo. Y el té en relación con las flores, porque por ejemplo hace mucho tiempo en Misiones me dieron a probar un té riquísimo, que también se hacía licor, de una flor, creo que era rosella, y tenía un aroma muy rico, y yo soy de consumir azúcar, ahora estoy bajando un poco, pero le hice caso al Andrés y nos dijeron, hay que probarlo sin nada, y muy, muy rico, tenía un sabor precioso, no Sí. sé cómo describirlo. Vienen a ser, todos esos entran en la categoría de blends. Después Ujú. hay el tipo de blend, pero sí hay muy buenos productos con rosella, incluso lo que decían recién por el hibiscus. El hibiscus se utiliza mucho para algunos blends. Incluso hay hibiscus en Misiones y la verdad muy interesante cómo se dan en los blends, las características, esto que decís vos, todo lo que significa lo sensorial, la verdad que cierra muy bien en sabores, muy Claro. ricos. Horacio, vos sos sommelier de té, pero ¿eso implica que también sos sommelier de las infusiones? ¿O solamente te dedicás al té clásico? En principio, mi trabajo está limitado a lo que es sommelier de té, puros. Sí, Y bueno, esto de que ya les había contado, que era catador de agua, como claro. sommelier de agua. Hidrosommelier. Hidrosommelier, claro. No me especialicé en otra rama, si bien empecé con vinos, ¿no? Hace muchos años. Mirá vos. Pero después me quedé en el té y en el agua. ¿Viste que dice que mucho abarca, poco aprieta? Claro, Entonces, claro. bueno, Te com- digamos que ya, aparte ha avanzado tanto el tema de los vinos, con las líneas de Claro. vinos que hay y Sí, todo te eso. perdés, te perdés. Y los blends viene a ser otra categoría, digamos. No es que hay un catador de blends, pero bueno, digamos que hay gente que se especializa en el tema, incluso da cursos de esa temática, ¿no? Ujú. Horacio, ¿y hay maridaje entre agua y comida? ¿Se puede dar así? Está buena la pregunta. Sí, claro. Sí, de hecho, he participado no solo como jurado, sino diseñando, o sea, organizando maridajes con aguas. Mm. Es complejo, ¿no? No es fácil porque también no es una cultura que haya de maridajes de agua con comidas. Pero me tocaron lindas experiencias porque a pesar de que uno acá en Argentina tiene aguas de baja mineralización, Claro. hay en Europa, en los países eslavos, aguas con mucha mineralidad y que pueden maridar tranquilamente con carnes intensas, ¿eh? No, Ajá, mirá digo, vos. no solamente asado y esas cosas. Sí, o sea, son aguas muy intensas, con mucha mineralidad. Ujú. Y maridan muy bien. Y incluso acá las aguas de acá con ensaladas, incluso con asado, alguna que otra se puede acompañar. No es Claro. que uno se remite solo al vino Sí, o sí. cerveza. Se puede maridar, Ahora, Horacio, cuando tranquilamente. vos que tenías la experiencia del vino, suponete que vos te siguieras dedicando al vino. El hecho de ser sommelier de Sí. vino y ser sommelier de té, ¿no te va complicando la nariz y la boca, digamos, para que te pueda llegar a confundir, que se te mezclen los tantos? ¿No? No, en principio es más, se acompañan. Ah, ya, Viste mira vos, que, claro. claro, ¿sabés por qué? Porque hay muchos componentes químicos que coinciden. Vos me decís, ¿cómo coincide algo de un té? Bueno, viste que te nombro el oolong o el té negro. Hay componentes químicos
que están en los té Claro, negros y en los oolong. Y por ejemplo está en un Malbec, está en un Cabernet, es el cierto. mismo componente químico, que da frutos rojos, Claro, sí. así ese A estilo. Y se da cítricos, también en claro, un té. sí. Y como cítricos, como se pueden dar o vegetales en algún vino, con vegetales en un té verde. Hay muchas coincidencias a pesar de que, bueno, uno tiene alcohol y el otro no, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Sí. Quizás sirve esta pregunta también para abrir, la abrimos, porque nos preguntan si hay cursos de sommelier de té en Mendoza, no talleres, cursos. ¿Hay gente que se anota que vos realizás algún tipo de cursos? Mira, yo lo que hago en ese sentido es Ujú. hacer cursos online. De hecho, fui a dar clases en Mendoza de sommelier de té, pero bueno, después nos remitimos a hacer más cursos online, es más cómodo en algún punto, mucha gente o por los viajes y todo esto, y hacemos cursos online en la cual estamos, digamos que les pasamos tés en hebras a la gente para que pueda catarlo en vivo, en el mismo horario, todo así, no, nada de grabados, clases grabadas. Y se buscan de un montón de provincias, incluso Ujú. de países. Así que se puede llevar bien online también eso. Horacio, perdón Andrés, ¿hay aguas más saludables que otras o eso es más marketing que otro cuento? No, no, no. En principio, obviamente que hay aguas que tienen más controles, ¿no? También. Uno tiene que pensar que si es un agua mineral natural, es un agua, bueno, hubo casos en que no era tan mineral natural. Eso ya es otro tema, ¿no? Porque Claro. debería tener una certificación, una legalización. El agua que es mineral natural es mineral natural. Son diferentes en cuanto a lo sensorial. Y en cuanto a los componentes químicos los cationes, los aniones que pueda tener, pero no mejor o peor, sino Ujú. diferentes. Claro. Hay gente que le puede gustar un agua más intensa, hay gente que le puede gustar un agua más ligera, más suave, pero no en cuanto a propiedades en sí, ¿no? Ujú. Tengo muchos mensajes, son muy Sí. simpáticos. Voy a leer algunos porque le dan clima a la nota. Ujú. Gaby dice, Sí, Gabriela A. Ixela, quiero notarme para el libro. Amo ese mundo del té, dice Gabriela. mm, A otra Gabriela, Batistela. Qué placer escucharte, Gabriela y equipo. Qué gusto la entrevista del especialista hablando de té. Soy amante del muchas buen gracias. tenebras y el buen café, también del hibiscus. Participa por el libro, toda esa gente. Nancy Spedaletti, buenas tardes. Estoy escuchando Horacio sobre el té, interesantísimo. Mi hora preferida es la del té, y obviamente se nota por el libro. Ujú. ¿Cuál es la hora preferida del té en Argentina? Porque en Inglaterra es a las 5, pero acá. A las 5, claro. Mira, lo he tratado de pensar eso. Muchas veces me Mm, han consultado del tema de los horarios. Lo que sí puedo, digamos, en algún punto, ¿cómo decir? A ver, hacer un parámetro de consumo es que por la mañana generalmente la gente toma más un té negro y por la no, noche toma más té verde. mm, Es ideal eso Ah, porque el té verde no tiene los mismos componentes químicos que un té negro, en cuanto a teína también, y es mejor para relajarse la noche o tomar no. un té verde o un té blanco. sí. ¿Y el té después Pero de, y el té sí. después del almuerzo? Que también es mucho, por ahí cuando hace mucho frío, ¿viste? Uno come o un domingo y dice, ay, me voy a tomar, en lugar de un café, un tecito. Para mí es espectacular eso. Yo siempre e incluso lo recomiendo, tomarse un buen té después del almuerzo o de la cena misma, ¿no? Durante el día. No es Mm. que uno es un brutal consumidor, pero bueno, la verdad lo recomiendo el té. Es muy digestivo en ese sentido y la verdad Ujú. que relaja. Ujú. Tiene componentes que hace que relajen el cuerpo. Sabina dice, Sabina Irma, quiero participar del libro del té, hermoso programa como siempre, me hace un hermoso aporte Ramiro Guiñazú, te lo vamos a leer enseguida Ramiro porque es largo y tenemos que codificarlo. Mira, escucha esto, este es el mensaje de Silvia Soria. Feliz Día Internacional Sí, del Té, mis preferidos son el chai y el sí. Early Grey. Viviendo en Asia, trabajé en una casa de té y aprendí muchísimo. Maravillosa experiencia, tuve oportunidad de probar el té de Sri Lanka, Taiwán, China y participa por el libro. Bien, bien. Hago una aclaración, porque ya que estamos, el chai va a servir incluso para mucha gente. La A gente ver. piensa que el chai
Es un té negro con clavo de olor, jengibre, cardamomo, todas las especias. En realidad, en Occidente está mal llamado chai. Se lo vende en todos lados. Es masala chai, no es chai. Masala chai. Chai es un té. Masala chai es el té con especies, que puede tener todo pimienta, anís estrellado, todo clavo de olor, jengibre. Eso se llama masala chai. Lo que venden acá en cualquier lugar, así lo ponen chai, y lo venden con especies. Chai es un té negro común de India. Lo aclaro porque está bueno aclarar claro. a veces términos que pero uno tiene, consume. Horacio, ¿tiene buenas propiedades Sí. también el té chai? Bueno, digamos que es con todos esos componentes en algún punto debe aportar algo. Pero bueno, no. En principio, por las características, es un té muy interesante. O sea, es un té negro, pensemos que es un té negro con todos esos componentes, y la verdad que es un té intenso, ¿no? Con muy buen cuerpo, muy aromático, la verdad que está bueno. Horacio, me dieron ganas de tomar un tecito. Para la gente que nos está escuchando, reglas de oro para prepararlo bien en casa. Bien, Ya te bien. dije, que depende del té, la temperatura y la infusión, ¿no es cierto, Horacio? Yo siempre digo que son tres factores importantes. Uno es el tema del tiempo. El tiempo es clave porque uno si se pasa, los componentes actúan, entonces tiene que ser yo siempre digo el tema del té verde 2 minutos, el tema del té negro 3 minutos, como para más o menos tener una idea. La temperatura, obvio. El 80 grados un té verde, no más que eso. 90 grados un té negro, nunca llevar al hervor, no conviene llevar al hervor. Y el otro que hay mucha gente capaz que no le presta atención a esto, pero es la proporción de hebras, si va a tomar un té en hebras, en agua. Mirá vos, qué importante. Yo ¿Cómo siempre es? hablo que Sí. es que desde la sommelería tenemos unos valores que serían 2 gramos en 150 centímetros cúbicos. Ese sería el porcentaje de gramos, porque si no, o te sale muy intenso, muy concentrado, liviano. o te sale muy diluido. ¿Una taza de té cuánto lleva? ¿Cuánto tiene? Y normalmente 180. Claro. ¿Y una cucharita entonces, la cucharita de té o de café, cuánto lleva de gramos? El tema es la cucharita, es una gran discusión. Claro. Porque la cucharita, ¿cuántas hebras puede cargar una cucharita? Caramba. Hay veces que vos tenés hebras grandes. Sí. Vos tenés hebras grandes Sí. y agarrás una cucharita y agarrás 2 hebras, 3 hebras, lo cual es muy pocos gramos. Yo lo que le recomiendo siempre a la gente es que si toman té seguido habitualmente, se compren una balancita. Son balancitas chiquititas, esas que las venden en un montón de lugares, bazares. Son balancitas para pesar hebras. Se pueden pesar las hebras y está bueno. Si uno consume té, lo mejor es que lo tomen como lo tiene que tomar, ¿no? Pero está bien, pero supongamos que no es hebras muy grandotas. Grosso modo, más o menos, una cucharada, una No, cucharita, ¿cuánto lleva? No, pero es que en una cucharita, no lo puedo mostrar, pero en una cucharita vos pones un té blanco que Sí. tiene con hebras grandes. Claro. Es mucho más que una cucharita. Para llenar 2 gramos tenés que hacer 4 cucharitas más o menos. Claro, o una Porque cucharada, están o 2 las hojas soperas, que sí, repartidas. claro. Claro, porque están las hojas abiertas, Claro. muy desplegadas, y no podés agarrarlo con una cucharita. Claro. No es que estás agarrando granulometría chiquitita, lo de adentro de un saquito de té, sino Claro. que son granulometrías de hojas grandes. Claro. Ese es el tema. Bueno, nos siguieron llegando un montonazo de mensajes, pero tenemos que cortar. Nos encanta, Horacio, charlar con vos.